digamos, el siguiente tema, el tema complementario a todo lo que ya habíamos visto. ¿Sí? El tema es una ley bastante famosa, inclusive yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado, y quienes no, pues no hay problema. Realmente es una ley simple, pero muy poderosa para que nos va a permitir hacer el análisis de circuitos. ¿Sí? Puede que en algún momento uno diga, no, pero es más fácil sacarlo hasta por divisores de voltaje, eso tan, como tan largo, pero es que es una metodología que funciona para circuitos chiquitos o para circuitos grandotes, ¿sí? Para los chiquitos hasta hay unas técnicas más fáciles, ¿sí? Pero para circuitos más complejos realmente es muy eficiente. Y son las leyes de Kirchhoff. Filosos, ¿cómo se escribe? WHWF. Por ahí he visto eh, bibliografía, inclusive con mal escrito el nombre del desarrollador. Entonces nos dice, ¿hay algún antecedente? Dichas leyes fueron formuladas por Gustav Robert Kirchhoff en 1845. Es decir, en 24 años se cumplirán 2 siglos de estas leyes. Leyes como son para circuitos resistivos, solo se aplica para circuitos resistivos. Como son para circuitos resistivos, que son lineales, las leyes siguen teniendo total vigencia, ¿sí? Y son muy acertadas. Y él la formuló mientras aún era estudiante, de ahí su nombre. Surge de la aplicación de la ley de conservación de la energía. Ahorita vamos a ver por qué basado en esta ley. Y son muy utilizadas especialmente en electricidad para obtener los valores de intensidad de corriente y potencial en cada punto de un circuito eléctrico para, por ejemplo, perdón, el para ahí, por ejemplo, para diseñar, reformar o modificar circuitos. Por ejemplo, entonces, pues ustedes saben que la mayoría de las cargas en nuestros hogares son resistivas. Sin embargo, también sentan una base para lo que es la electrónica, ¿sí? La electrónica nos permite analizar también todos los elementos resistivos de sus impedancias a partir de las leyes de Kirchhoff. Entonces también son igual de válidas, ¿sí? Cuando los elementos no son resistivos, ahí es donde ya no se puede analizar. Pero inclusive, bueno, no se puede analizar con las mismas formulitas. Sin embargo, el concepto sí se aplica, ¿sí? Conservación de energía. Aplicación. Las leyes de Kirchhoff, algunos le dicen Kirchhoff, pero pues yo siempre lo he escuchado como Kirchhoff, nos facilitan la resolución sistemática de circuitos eléctricos de cierta complejidad, formulando de forma algebraica un sistema de ecuaciones. No en esta clase, pero sí en siguientes, vamos a ver que dependiendo de la cantidad de ecuaciones, vamos a tener que utilizar algún método de resolución de ecuaciones. ¿Sí? De 3 variables, 3 ecuaciones, 4 incógnitas, 4 ecuaciones, en fin. Y pues si no saben, vamos a ver por lo menos unas básicas, matriciales, en fin. Pero sí me gustaría pues, yo creo que en álgebra ya les enseñan, en matemáticas aplicadas y todo esto, ya les hayan enseñado cómo resolver esas ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, se aplican en el diseño y dimensionamiento de componentes y circuitos eléctricos. Y nos dice, ya, de una, nos metemos de lleno. Nos dice, la primera ley de Kirchhoff es el de las corrientes o ley de los nodos. Corriente, ley de las corrientes o ley de los nodos. Abreviada a menudo como LSK, ley de corriente de Kirchhoff. ¿Sí? En español, ley de corriente de Kirchhoff, por sus siglas. Y afirma que la sumatoria algebraica de las corrientes que concurren en un nudo es igual a cero. Nudo o nodo es un punto del circuito donde concurren varios conductores o ramas. Nosotros lo seguiremos llamando nodo, pero si escuchan nudo de alguna literatura, es exactamente lo mismo. Y entiéndase,
por suma algebraica a la suma de cada corriente con su respectivo signo. Vuelvo y repito, la sumatoria algebraica de las corrientes que concurren en un nodo es igual a 0. ¿Sí? Todo lo que entre a un nodo debe ser igual, bueno, todo lo que entre no, todo lo que esté dentro de ese nodo va a ser, la sumatoria algebraica va a ser 0. Pero van a haber unas cosas que son positivas y van a haber unas cosas que son negativas. De allí es que la suma algebraica es donde nos da 0. ¿Sí? Por ejemplo, la aplicación de la ley de Kirchhoff en la figura, en esta figura, da como resultado. Entonces aquí va a venir el primer conceptico útil. Perdón, yo hago esto, me quedo pegado. Entonces nos dice que el nodo es donde concurren o convergen varias corrientes. Entonces, si ustedes se fijan en esta figurita, ¿sí? Convergen 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, convergen no. Digamos, realmente solo convergen 3 y divergen 2. Pero digamos, en este punto se relacionan 5 corrientes. I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5. Pero ¿qué ocurre? Hay unas corrientes que están entrando al nodo. ¿Quiénes están entrando? Pues las que tienen flecha hacia adentro. ¿Sí? ¿Quiénes son? I sub 1, I sub 3 e I sub 4. ¿Quiénes están saliendo del nodo? Ah, pues I sub 2 e I sub 5. ¿Por qué lo sé? Pues por el sentido de la flecha. ¿Sí? Al aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, nos dice, las que entran, nos vamos a mentalizar que son positivas. Las que entran son positivas. Las que salen son negativas. ¿Sí? Las que entran son positivas, las que salen son negativas. Teniendo eso en mente, entonces tenemos la ecuacióncita. I sub 1 entra. Entonces I sub 1 es positivo. Más. ¿Por qué el más? Porque en su concepto es una sumatoria. Nos dice que entiéndase por suma algebraica la suma de cada corriente con su respectivo signo. Por eso digamos que aquí las muestran como así, para que entendamos que todos son sumas, pero las corrientes van a tener signo. ¿Sí? Entonces, I sub 1, positivo, más I sub 2, pero I sub 2 está saliendo. Como está saliendo, entonces se considera negativo. Más I sub 3 está entrando. Como está entrando, se considera positivo. Más I sub 4, I sub 4, I sub 4 también está entrando. Listo, también es positivo. Más I sub 5. I sub 5, ¿cómo está? Saliendo. Escucha, me está saliendo negativo. Y por ley de signos, pues más por menos, este sería menos. Y más por menos, este sería menos. Y la sumatoria debe ser igual a 0. De la ley, sumatoria de todas las corrientes debe ser igual a 0. Por eso, toda esa sumatoria está igualada a 0. Nos dice, puesto que las corrientes I sub 1, 3 y 4 entran al nodo, mientras que las corrientes I sub 2 y I sub 5 salen de él, de la reordenación de los términos se obtiene. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo dejar todos los positivos a un lado y todos los negativos pasarlos al otro lado. ¿Sí? Para determinar finalmente la ecuacióncita que la sumatoria entre I sub 1, I sub 3 e I sub 4 va a ser igual a la sumatoria de I sub 2 más I sub 3. ¿Por qué? Porque estos que están negativos o restando pasan al otro lado a sumar. I sub 2 e I sub 5, este no es I sub 3. Este acá es I sub 5. Bueno, no me lo dejo modificar en este momento. Lo voy a hacer así como a las malas, como para que no tengamos ese pequeño error. ¿Sí? E I sub 5. Eso. Así entonces, I sub 1, I sub 3 y I sub 4 que entran van a ser igual a I sub 2 más I sub 5, que son las que salen. ¿Sí? O simplemente la sumatoria algebraica de todas las corrientes con sus signos es igual a 0. ¿Sí lo ven ahí?
sí se entiende cómo se analiza un nodito, un solo nodo. No estamos hablando del circuito, no estamos hablando de la forma, sino un solo nodito. Lo que entra positivo, lo que sale negativo. ¿Cómo vamos ahí? Aló, aló, aló. Ay, no me digas que aquí me cayó. Aló, aló, Bien, aló. profe. Ah, bueno, gracias. Me ponen a dudar cuando, no, cuando siento el micrófono muerto. Listo, entonces un nodito, así de breve. Y así de sencillo la ley de Kirchhoff. Ya, eso es toda la ley. Sí, la primera, porque tiene dos. Sí, pero esta es toda la primera. Se puede expresar de otra forma. Sí, expresado de otra forma, simplemente. O sea, la básica es sumatoria algebraica de las corrientes en un nodo es igual a cero. O expresado, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. ¿Sí? Como lo vimos acá. Las que entran, que son I sub 1, I sub 3, I sub 4, la suma de ellas va a ser igual a la suma de las que salen. ¿Sí? ¿Sí? Obviamente, por ejemplo, si esto vale 1 amperio, si por ejemplo las tres que entran valen de 1 amperio, I sub 1, 1 amperio, I sub 3, 1 amperio, I sub 4, 1 amperio, van a ser 3 amperios. Va a ser igual, entonces la sumatoria de estos dos también debe ser de 3 amperios. ¿Sí? Debe ser igualita. Bien, entonces tenemos esta como la primera ley. Acá, por ejemplo, tenemos este pequeño ejemplito, ¿sí? Donde, ¿quiénes están entrando? Entran I sub 2 e I sub 3. ¿Quiénes están saliendo? I sub 1 e I sub 4, ¿sí? Entonces, la regla del nodo nos dice la sumatoria de lo que entra igual a la sumatoria de lo que sale, ¿sí? Y aquí es indiferente tener I sub 1 más I sub 4 igual a I sub 2 más I sub 3 o tener primero I sub 3 más I sub 2 más I sub 3 igual a I sub 1 más I sub 4. La igualdad sí es lo de menos. El cuento es a un lado la sumatoria de las entradas y al otro lado la sumatoria de las salidas. Bien, ¿hasta allí alguna pregunta? Vean, no importa que sean resistivos, que sea una lámpara o que sea una fuente, no se analizan por los elementos, no se analiza por los elementos. En el nodo se analizan solo las corrientes. Bien, ¿preguntas? Perfecto. Silencio administrativo positivo. Profe, entonces Señor. las intensidades o negativas siempre se pasan al otro lado. Sí, señor. Sí. Se puede, matemáticamente sí es lo que se hace. ¿Sí? Pero pues también dependerá del tipo de ejercicio. Aquí, pues como digamos, para demostrar las sumatorias que entran igual a las sumatorias que salen, sí, ya dependerá del ejercicio, ¿sí? Sin embargo, la ley no cambia. Se hace la sumatoria y empieza a despejar lo que necesita. De pronto hay un elementico acá que necesita despejar, entonces puede mandar todo para el otro lado. Si está sumando a restar, si está restando a sumar. Depende el ejercicio, pero el concepto sí permite que lo que está negativo pase al otro lado. Listo. Acá tenemos unos cuantos ejemplitos de nodos, ¿sí? Ya lo había expresado, punto de conexión de dos o más conductores. Es decir, que allí no es que solo puedan llegar dos corrientes, pueden llegar tres, cuatro o cinco corrientes, pues por sus respectivos cablecitos. Y ese nodo es un punto donde se cruzan dos o más elementos de circuitos, sea una fuente de voltaje o corriente, puede ser resistencias, capacitores, inductores, y todo un poquito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos acá varios nodos. Por ejemplo, pues ahí están brincando las flechitas indicando dónde están los diferentes nodos. Generalmente, generalmente, el nodo de abajo es el nodo que nosotros consideramos de menos potencial. Es decir, nosotros lo consideramos 0 voltios o tierra. Sí, entonces, con respecto a ese nodo, digamos que no se hacen mayores análisis. Se hacen análisis para los nodos de mayor potencial, que son los de arriba. Sí, por ejemplo, acá
El nodo B, digamos que es la de tierra, entonces realmente se analiza más fácil el nodo A. Igual acá, este de acá que está brincando abajo, es digamos el nodo de tierra, no se analiza mucho, sino el nodo de aquí arriba. Mientras que acá sí se analizaría el de aquí arriba y el de aquí a la derecha, ¿sí? Viéndolo pues desde el punto de vista de nodos. El de abajo es el de menos potencial, el que nos consideremos tierra o 0 voltios. Ya lo había dicho, ¿sí? Para analizar o representar una corriente se necesita un valor de intensidad I, más una indicación de su sentido de circulación, como se muestra en la figura. Y por ejemplo, tenemos acá, ¿cuál es el nodo? El nodo es N, ¿sí? A esa N van a haber unas corrientes que entran y unas que salen. Nunca, nunca van a haber corrientes solo saliendo, ¿sí? O solo entrando, ¿sí? Porque sería un circuito abierto, entonces ni siquiera habría corriente, ¿sí? Entonces van a entrar, por ejemplo, acá. ¿Quién entra? A N entra I sub 1. Y entonces podemos ver que aquí en este caso I sub 3 va saliendo e I sub 2 va saliendo. Y nos dice, considerando positivas las que entran al nodo y negativas las que salen. Un pequeño, un pequeño, digamos, resumen. Entonces tenemos acá que I sub 1, la que entra, va a ser igual a la sumatoria de las que salen. ¿Quiénes salen? I sub 2 e I sub 3. Acá está. Y lo que les comentaba, es indiferente la ubicación de la igualdad. Uno también podría decir I sub 2 más I sub 3 igual a I sub 1. ¿Sí? Es totalmente indiferente cómo expresen la igualdad. ¿Sí? Pequeño resumencito. Y acá, pues la ley general, que es la sumatoria de todas las corrientes con su respectivo signo es igual a cero. Entonces, ¿qué ocurre? Si lo vemos con la ley original, que es esta, entonces al nodo n entra I sub 1, entonces I sub 1 positivo. Sale I sub 2, entonces es negativo. I sub 3 también sale, entonces negativo. Y todas las corrientes, la sumatoria de esos nodos será igual a cero. ¿Bien hasta ahí? ¿Bien, bien? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y para qué se saca esa ecuación del nodo? Para conocer qué. Para conocer las corrientes. Sí, pues ya dependerá el tipo de ejercicio. Sirve para conocer las corrientes, sirven como ecuación de restricción, ¿sí? Para obtener variables. Por ejemplo, si uno, ahorita vamos a ver la segunda ley, que es la de voltajes, que es la de mallas. Esta de mallas puede que hayan tres variables y solo dos ecuaciones. Entonces uno puede complementar con una ley, con una de estas. En fin, lo que uno necesita, por ejemplo, si uno necesita descubrir, eh, si uno necesita descubrir un circuito de muchas ramas, ¿sí? Por ejemplo, acá que tuviéramos cuatro o cinco, entonces por cada una va a salir, entonces van a haber cinco corrientes, pueden haber cinco, seis, siete voltajes, pueden haber muchas variables, ¿sí? Y entonces uno lo tiene que descomponer, ni que hacerle resistencia equivalente, ni desarmarlo, volverlo a armar, ni nada, sino que simplemente uno haciendo estas ecuacioncitas puede obtener todos los valores de forma algebraica, ¿sí? Resolviendo las ecuaciones, usted ya va a tener todos los resultados de una vez, ¿sí? Todas las corrientes, todos los voltajes, sin necesidad de ponerse a hacer la resistencia equivalente y luego volverla a ampliar y hacer el análisis pues así como por parte, ¿no? Usted ya lo puede hacer de forma completa. Entonces, estas ecuaciones son las que, aquí porque solo es una, ¿sí? Pero nosotros, dependiendo del tipo de circuito, vamos a poder tener varias que nos van a permitir obtener todos los valores de una vez. Entonces, si el circuito es bien, bien grande, entonces uno puede obtener de una vez todas las corrientes y todos los voltajes. Por ejemplo, tenemos acá este. Hallar la corriente I sub 0 y la tensión B sub 0 en el circuito que aparece en la figura. Nosotros, en algún momento, por allá en la introducción, vimos que habían varios tipos de fuentes. Fuentes
independientes de voltaje y corriente y fuentes dependientes de voltaje y de corriente. Como ustedes pueden observar acá, tenemos una fuente independiente de 3 amperios. Sí, una fuentecita normal. Pero tenemos al otro lado una fuente en un rombo. Ay, hijo de pucha, entonces, ¿cómo que en un rombo? En un rombo simplemente quiere decir que el valor de este elemento va a depender de algún otro elemento en el circuito. En este caso, la corriente o el valor de esta fuente dependiente de corriente va a depender de quién, de I sub 0. Es decir, el valor que esté pasando por acá le va a dar el valor a esta fuente. Pueden haber fuentes dependientes de corriente, fuentes dependientes de voltaje. ¿Sí? En este caso, como tenemos la flechita, es de corriente, y como es el rombito, es dependiente. Acá tengo la flechita, es de corriente, pero como tiene un circulito, es independiente, es decir, tiene un valor fijo. No depende de nadie más en el circuito. Entonces, listo. Uno dice, halle la corriente de sub 0 y la tensión de sub 0 en el circuito que aprende la figura. Uno dice, bueno, ¿y ahí qué? ¿Ahí qué pitos? Pues simplemente aplicamos ley de corriente de Kirchhoff. ¿A quién? Pues se aplica el nodo. ¿Cuántos nodos hay? Hay un nodo A arriba y un nodo B aquí abajo. Entonces yo les dije, la parte de los nodos de tierra o de menos potencial, no lo analizamos. Solo los nodos de mayor potencial, en este caso el nodo A. Entonces nos dice, ¿quiénes entran y quiénes salen? Entonces acá, ¿quién entra al nodo? ¿Quién me puede decir qué corrientes entran al nodo? O si es una, dos, si las tres entran. ¿Qué corrientes entran a ese nodo? Las dos corrientes de las dos fuentes. La que sale es la Correcto. que va hacia la resistencia de 4 ohmios. Perfecto. Entonces, si ustedes observan, miren el sentido de las fuentes, van hacia arriba. Entonces, esta fuente de acá le envía una corriente, en ese sentido, corriente que entra. Entonces, esta corriente entra al nodo. Esta de 3 amperios también viene en ese sentido y entra al mismo nodo. Mientras que esta inclusive está indicada acá, es la única que sale. Ah, bueno. Entonces, por conservación de la energía, la sumatoria de las que entran será igual a la sumatoria de las que salen. ¿Sí? Véanla acá. ¿Quiénes entran? La de 3 amperios. ¿Y esta cuánto vale? Esta no tiene un valor fijo. Esto vale 0.5 y sub 0. Ah, esto es lo que vale. Esto es como si fuera un número. Por ejemplo, esta vale 3 amperios, esta vale 0.5 y sub 0. Se maneja exactamente igual. Eso no tiene ningún misterio. Entonces, y sub 0, entonces 3 amperios más 0.5 y sub 0. La sumatoria de las que entran. Ya no entra nadie más. Ah, entonces ya no se suma nadie. Va a ser igualado a la sumatoria de las que salen. Ah, listo. Sumatoria de las que salen. ¿Cuántas salen? Solo una. ¿Quién sale? Ah, y sub 0. Véala acá. Sumatoria de las que entran igual a sumatoria de las que salen. ¿Sí? Y ya simplemente se hace el álgebra. ¿Cómo sería la álgebra de S? Pues muy sencillo. Eso sí es pues sin dolor, sin ningún misterio. Circuito, 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 circuitos. Listo. Entonces, el álgebra, entonces sumatoria de las que salen igual a sumatoria de las que entran. ¿Qué pasa allí? Ah, pues muy sencillo. Tenemos una ecuación, una incógnita. ¿Podemos resolverla? Una ecuación, una incógnita. Muchachos, podemos resolver una ecuacioncita que tiene una, una sola incógnita. Una Sí, ecuación, una incógnita. Sí, sí. Claro, por supuesto. Sí, uno puede resolver muy fácilmente ecuaciones, tantas variables como ecuaciones tenga. Entonces acá podemos simplemente, digamos, mandamos
este punto 5 de acá que está sumando, podemos mandarlo al otro lado a restar. Nos quedaría 3 es igual a I sub 0 menos 0.5 I sub 0. ¿Esto cuánto sería? 3 va a ser igual a I sub 0 menos 0.5 I sub 0, ¿cuánto da? O sea, 1 0.5. menos 0.5 te da 0.5 I sub 0. ¿Sí? Y finalmente, despejo I sub 0. ¿Sí? Esto que está multiplicando pasa al otro lado a multiplicar, a dividir. Entonces 3 sobre 0.5 va a ser igual a I sub 0. Por lo tanto, 3 dividido punto 5, eso me dice que es 6 amperios. 6 amperios. ¿Sí? ¿Todos comprenden esta partecita de álgebra básica? ¿O alguien se quedó pronto como mirando para el techo? ¿Todos entendimos? Yo sí, profe. Por mi parte, sí, profe. Excelente, muy bien. Listo. Entonces ya tenemos I sub 0. Gracias a la ley de Kirchhoff, ¿sí? Ya tenemos I sub 0. Vean, I sub 0 igual 6 amperios. Entonces sabemos, ve, también nos están pidiendo B sub 0. ¿Cuánta corriente está fluyendo por ahí? Ah, pues está fluyendo I sub 0. Muy sencillo. Para hallar el voltaje, por ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿sí? Entonces, ya tenemos la corriente y tenemos la resistencia. Entonces, finalmente, podemos hacer simplemente B sub 0 es igual a 4 I sub 0, y I sub 0 vale 6 amperios, 4 por 6, 24 voltios. Y ya. Ley de corriente de Kirchhoff. Simplemente analizando el nodito, obtuvimos la respuesta completa. ¿Cómo la vieron? ¿Entendible? ¿Raro? ¿Duro? ¿Cómo lo vieron? Por lo menos ese ejemplito de aplicación. Bueno, ahora, silencio positivo, todos entendieron. Se van a tomar 10 minuticos, ustedes ahí en su casita, cojan un lapicito, borrador. Por favor, hallen D sub 0 e I sub 0 en este circuito. ¿Sí? Y las respuestas se las doy ahí. Tómense 10 minuticos, por favor, para que lo puedan resolver.
Muchachos, ¿cómo les fue? ¿Lo están rayando todavía o...? Profe, pues a mí la corriente me da es que 4.8 amperios. Ah, pues hasta de pronto, ¿era que está malo ahí? Profe, no, a mí me da 4.5. Ay, bueno, entonces eso está malo. ¿Lo rayamos entre todos o alguien lo está intentando terminar todavía? ¿O les doy un momentico más? Profe, el voltaje se hallaría con las resistencias, ¿no? El voltaje, sí, claro. Hallando I sub 0, ¿sí? Puede hallar el voltaje acá y es el voltaje el mismo en todas. Pues ya me da 4.8. 8. Ah, entonces eso está mal. Listo, muchachos. Entonces, lo rayamos, esperamos, o alguien lo está intentando terminar todavía. 2 minuticos más. Para que revisen a ver si de pronto ve algún valorcito mal o algo. O será que sea 4.8. Pues ya van 2 con 4.8. O sea, de pronto acá está mal. Ya miramos. Bueno, muchachos, entonces resolvámoslo. Intentémoslo resolver. Entonces ya 4.8 como ustedes dijeron. Va a copiar este. Lo voy a traer para acá para poder rayar. Listo. Entonces, ¿cómo fue que ustedes lo intentaron resolver? ¿Qué fue la propuesta? Ay, mucho me perdí mi lapicito. ¿Cómo lo intentaron resolver, muchachos? Pues yo le hice ordenado, o sea, lo igualé a cero primero y luego despejé. O sea, cogí los 6 amperios, que son los que están entrando al nodo. Digamos que el nodo, pues yo me imaginé que el nodo era por el que salía la IO, ¿no? Entonces cogí los 6 amperios menos la IO menos un cuarto de IO. Ah, perfecto. Bueno, I sub Listo. 0. IO. Listo, bueno, ahí hay que tener primero en cuenta lo que es el nodo. Si ustedes notan, todos estos elementos, o sea, el nodo realmente es completo. Todos los elementos están conectados a este mismo punto. ¿Sí? Es como si lo reescribiéramos así. Eh, Acá, entonces, por ejemplo, la fuente llega a este nodo. ¿Sí? Por acá sale la resistencia. ¿Sí? Por acá sale la otra fuente y de ese mismo nodo también sale la otra resistencia. Casi que lo podríamos mirar así, ¿sí? Es de este nodo, todo esto es un mismo punto. Si ustedes notan, no hay nada ahí. Por ejemplo, si hubiera una resistencia, por ejemplo, acá, ahí sí ya no sería un solo nodo. Pero si lo notan, todo es un mismo punto. Sí, todo es un mismo punto, es decir, todo es el mismo nodo. Entonces vamos a empezar. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice, ya me bloqueó el celular, qué pena. No, este celularcito, sí. Le puede esa conexión. Bueno, voy a empezar aquí con el mouse mientras mi celular.
Entonces dice, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff, entonces nos dice, Jamboa no responde, será listo. Entonces nos dice, sumatoria de corrientes igual a cero. Y esto es lo que nos dice Kirchhoff, ¿cierto? Como uno lo entiende, que la sumatoria de lo que entra es igual a la sumatoria de lo que sale, digamos, es una traducción, pero la ley como tal es solo esta. Bien, entonces empecemos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿quién entra? Entonces, miremos a ver. Entonces, por acá tenemos 6 amperios que entran. Entonces, tenemos 6 amperios. Entonces, 6 amperios. Los amperios, como tal, no se tienen que expresar con las unidades, ¿sí? Digamos, estas ecuaciones no es tan común por sino solo los números y tener en cuenta qué es voltaje, qué es corriente, obviamente, pero no es necesario poner las unidades, sino hasta los resultados. ¿Sí? Entonces es muy común solo ver números y ecuaciones y fórmulas y variables, pero no unidades. Bien, entonces por ejemplo 6. Listo, si nos venimos por este nodo, hay una que sale, que es I sub 0. Como sale, entonces es negativa. Listo, entonces decimos más menos I sub 0. Esto yo lo estoy haciendo como para que aprendamos, pero uno puede poner directamente I sub 0, ¿sí? Yo le estoy colocando así, pero para que se vea que es la sumatoria de diferentes elementos. Listo. ¿Qué más está saliendo? Ah, pues esta también está saliendo en el sentido de la fuente, ¿sí? El sentido de la fuente también está saliendo, ¿sí? Entonces, esto es más, entonces por acá está saliendo, ¿cuánto vale esa? Vale menos I sub 0 cuartos. ¿Sí? ¿Por qué negativa? Porque está saliendo. Y las resistencias siempre se consideran que están saliendo. ¿Sí? A no ser que explícitamente la corriente se vea en un sentido contrario. Si no, uno puede tener acá otras 20 resistencias y uno considera que en todas la corriente está saliendo. ¿Sí? A no ser que diga algo diferente. ¿Sí? Entonces, en esta, vamos a ponerle, por ejemplo, más la corriente en la resistencia, más la corriente en la resistencia. Sí, como está saliendo, es negativa. Bien, ahí ya tenemos, y todo eso va a ser igual a cero. ¿Listo? Ahí ya tenemos la ley de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Nos están pidiendo este B sub 0, ¿sí? Y obviamente la gran incógnita es cuánto vale I sub 0 también. Con esto en mente, entonces podemos definir, por ejemplo, acá, ¿cuánto vale B sub 0? B sub 0 es el voltaje en esta resistencia. Como están en paralelo, ¿sí? ¿Cuánto va a valer esta? Lo mismo, el mismo voltaje que hay acá, mismo voltaje que hay acá, mismo voltaje que hay acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Están en paralelo, entonces el voltaje que me están pidiendo acá es el mismo que está en todos los puntos. ¿Sí? Este voltaje es el mismo que hay acá, es el mismo que hay acá y es el mismo que hay acá porque están en paralelo. Por lo tanto, yo puedo sacar una segunda ecuación. Una ecuación que me diga que B sub 0 va a ser igual a ¿quién? ¿A quién podemos decir que es igual B sub 0? Muchachos. Ahí sub 0, ¿no? No, Y señor. sub 0 por 2 ohmios. Perfecto, perfecto. Acabo de decir, este voltaje es este mismo y este mismo. Y este voltaje de acá, ¿quién es? Por ley de Ohm, voltaje es corriente por resistencia, ¿cierto? Voy a ponerle acá ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Es decir, ¿podríamos decir cuánto es el voltaje acá? Claro,
va a Sí, valer señor. la resistencia, que vale 2 ohmios, por la corriente, que vale I sub 0. ¿Sí? Ya tenemos otra ecuacioncita. Esta de acá, vea. El voltaje es el mismo en todos los puntos. Voltaje es el mismo en todos los puntos. ¿Sí? Y el voltaje, pues por ley de Ohm, es corriente por resistencia. ¿Sabemos cuál la corriente está pasando? Sí, la conocemos, es I sub 0. No sabemos su magnitud, pero sabemos que está pasando I sub 0 por acá. Entonces podemos determinar el voltaje. Y si hallamos el voltaje acá, pues vamos a hallar también el voltaje en este. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cuánto vale I sub R? I sub R. Va a ser lo contrario. ¿Cuánto va a valer I sub R chiquita? ¿Cuánto vale la corriente por acá? ¿Cuánto vale la corriente en este? Obviamente no le estoy preguntando el número, sino la formulita. Sí, según la ley de Ohm, ¿cuánto vale el voltaje acá? Voltaje sub 0 sobre resistencia. Correcto. Por ley de Ohm, la corriente que está cruzando por esta resistencia, pues es voltaje sobre resistencia. Ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, vea, ya tengo, digamos, todas las ecuacioncitas de restricción. Sí, entonces, vea, tengo también que I sub R va a ser igual a voltaje sub 0 sobre la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 8. Entonces, vea, tengo 3 ecuaciones, 2 incógnitas. Ah, bueno, no, perdón, 3 ecuaciones, 3 incógnitas por I sub R. ¿Sí? 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Muy sencillo. Entonces voy a denominar o voy a nombrar, por ejemplo, a esta como la ecuación 1, a esta como la ecuación 2 y a esta como la ecuación 3. Y voy a decir, espero esto así aquí en mi celular para poder copiar más decente. Entonces voy a coger con voy a reemplazar primero con 2 en 3, con 2 en 3 tenemos. Entonces primero voy a reemplazar el valor de 2 en 3. Entonces esto sería 6 menos I sub 0 menos I sub 0 menos I sub 0 cuartos ¿sí? Más I sub R. Pero, ¿cuánto vale I sub R? I sub R vale B sub 0 octavos, ¿sí? Y negativo. Entonces, esto es menos B sub 0 octavos. Ahí ya tenemos. Y todo eso es simplemente igual a 0. Ve, aquí ya tenemos, ¿sí? Esta podríamos decir que es la ecuación 4. Ahora, ¿a quién podemos reemplazar en esta ecuación? A B sub 0. A B sub 0, correcto. B sub 0, ¿cuánto vale? Véala por acá arriba. Vale 2 y sub 0. Entonces voy a decir, acá, no es, intenté no ser desordenado, pero no, como que me puede el desorden. Entonces voy a decir, esa es la ecuación 1, entonces con 1 en 4, ya me lo quitan el celular. Entonces voy a decir acá, con 1 en 4, o reemplazando la ecuación 1 en 4, como de momento, ¿qué va a tener? 6 amperios, no, se me bloqueó. Listo. Entonces voy a tener 6 menos I sub 0 menos I sub 0 cuartos menos B sub 0. Pero B sub 0, ¿cuánto vale? Véalo acá, 2 I sub 0. Entonces B sub 0 vale 2 I sub 0 sobre
el 8 pues que estaba ahí. Lo único que hice fue reemplazar b sub 0 y esto va a ser igual a 0. Y ya tenemos prácticamente esto resuelto. Sí, esto es i sub 0, esto es i sub 0. Listo. ¿Qué es lo único que falta? Despejar. Sí, entonces despejando, entonces voy a dejar el 6 positivo. Entonces 6 va a ser igual a ¿quién? Bueno, este 2 se va con este 8. Entonces esto, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Y entonces me queda este que está acá sumando, pasa al otro lado a restar. Que está restando, pasa a sumar, esto está restando, pasa a sumar, esto está restando, pasa a sumar. Entonces finalmente voy a tener i sub 0 más i sub 0 cuartos más un cuarto, o sea, i sub 0 cuartos. ¿Sí? Vean, ya, simplemente es hacerlo en la calculadora. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, por ejemplo, la suma? La suma de esto a la derecha. 1 más un cuarto más un cuarto. ¿Cuánto les da 1 más un cuarto más un cuarto? Un medio. Un medio. Un medio. 3 medios. Sí, David. David fue el que me dijo un medio. Sí, profe, sume mal. Yo sí creo. No, si a un medio. Un medio. Es que es 1 más un cuarto, ¿cierto, profe? Sí, correcto. Y un Sí, cuarto así, más un cuarto es un medio. Y un medio más uno así es... lo sumé y me dio un medio en la calculadora. No, no. Pero realmente, pues yo veo que ahí da. Ya esto da... ¿Un cuarto cuánto es? Punto 25. Da 3. ¿Cuánto es un cuarto? Otros punto 25. Y punto 25 más punto 25, punto 5 más 1, 1.5. Y 1.5 si es 3 medios. Eso sí lo veo como decimal. Si lo veo como fracción, entonces esto va a ser 1 más un cuarto más un cuarto. Antes va a ser 2 cuartos. ¿Sí? ¿Y 2 cuartos cuánto es? Un medio. ¿Sí? Y esto es un fraccionario, esto es 2 por 1, 2 más 2 más uno, perdón, más uno por uno, uno sobre 2 por uno, 2 y esto es 3 medios. Por los dos lados me da 3 medios. O sea, me da 1.5. Por ambos lados me da 1.5, David. Voy a resetearla mejor, profe. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo la está haciendo? No, así, igualito. Yo Porque creo que se me... en la calculadora, pues igual, o sea, yo le pongo, pero que son calculadoras sabrales. Yo le pongo, vamos a ver, 1 más un cuarto, y me da 1, 1 y medio, 1.5, ahí está bien. 3 medios, 1.5. Por todo lado me dio 1.5, David. Bueno, continuando, pues ahí ya que David, mire a ver la calculadora de pronto qué le pasó. Sí, entonces esto da 1.5 y sub 0. Despejando 1.5, que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces me dice que i sub 0 va a ser igual a 6 sobre 1.5. Y esto es igual, ¿cuánto da 6 sobre 1.5? 6 dividido 1.5. 4. Me da 4 amperios. ¿Cuánto decía el ejercicio? No, muchachos, está bien. Esta respuesta está bien. ¿Por qué les da 4.8 y 4.2? Porque me faltó tener en cuenta una ecuación.
Ah, ya, listo. Bien, listo. Ya tenemos I sub 0. Con I sub 0 es muy fácil. Digamos que esta es la ecuación 5. ¿Sí? Con I sub 0 es muy fácil. ¿Por qué? Porque I sub 0 es 2 I sub 0. Entonces, con 5 en 2, con 5 en 2, entonces simplemente B sub 0 es igual, los bastantes son igual, es igual a 2 por I sub 0. ¿Cuánto vale I sub 0? 4 amperios. Es decir, 4 por 2, 8 voltios. Los restantes son 8. Que es lo que creo que decía acá. Véanlo acá. 8 voltios y 4 amperios. ¿Cómo la vieron? Dura, rara, básica. Había que tener en cuenta lo que ya sabíamos. ¿Sí? La, la ley de Kirchhoff es una herramienta adicional que nos va a simplificar mucho el análisis de esto. ¿Sí? Y eso que este es chiquito, entonces parece como hasta medio maluco, pero en circuitos más grandes, esta es la herramienta ideal. ¿Sí? Y obviamente podemos tener todas las ecuaciones que queramos, obviamente sacándolas por ley de Ohm, por divisores, por cualquier elemento. ¿Sí? Pero de resto, digamos, es aplicar puro ley de Kirchhoff. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Algo de pronto que hayan visto raro, que no entendieron, algo que deba repetir, algo que no sepan de dónde salió, o todo entendido. Perfecto. Entonces, podemos continuar a la segunda ley de Kirchhoff. La primera ley es la ley de corrientes. Kirchhoff también viene y nos genera la segunda ley de Kirchhoff, que es ley de tensiones o de voltajes. ¿Sí? Segunda ley de Kirchhoff de las mallas o tensiones. Es lo primero que saber qué es una malla. Una malla es cualquier trayectoria cerrada, y cerrada es la palabra clave. ¿Sí? Cerrada dentro de un circuito que resulte de recorrerlo en el mismo sentido, regresando al punto de partida, sin pasar dos veces por la misma rama. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplito abajo de lo que son unas mallitas. ¿Sí? Vea, son trayectorias cerradas dentro del circuito. Parte de un punto y debe llegar al mismo punto sin pasar por otra rama. Sin pasar dos veces por la misma rama. Y podemos definir a partir de varias mallas lo que es una red. Una red se compone de dos o más mallas. Entonces, este circuito completo es una red. Pero digamos que el concepto principal está en lo que son las mallas. Acá más específico, mallas. Circuito cerrado formado por varias ramas unidas entre sí. Es cualquier trayectoria cerrada en un circuito. Una malla inicia en un nodo, pasa por un conjunto de nodos y retorna al nodo inicial sin pasar por ningún nodo más de una vez. Una definición, digamos, un poco más completa, pero es exactamente lo mismo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos ejemplitos. Vean, hay una mallita acá, una mallita acá. Dos mallitas en dos trayectorias cerradas, ¿sí? Parten de un nodo y retornan a él pasando por varios elementos. Acá parte de este nodo y retorna a él, como lo quieran ver. Por ejemplo, acá tenemos cuatro trayectorias cerradas y por cada uno puede sacar una malla diferente. ¿Sí? Acá tenemos las mallitas. Bien, todos reconocen, todos habían visto de pronto alguna malla o es la primera vez que ven este concepto. O ya habían trabajado mallitas en algún lado. Colegio, un cursito o algo. Lo acabamos de ver hoy, profe, en física. Ah, vea pues. Excelente.
Ahora, ¿qué nos dice la segunda ley? Nos dice, en un círculo o malla cerrado, perdón, en un circuito o malla cerrado, la suma de las tensiones aplicadas es igual a la suma de las caídas de tensión en cada uno de los elementos del circuito. ¿Sí? Recordando la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces tenemos que la sumatoria de los voltajes va a ser igual a la sumatoria pues, de las corrientes por las resistencias. ¿Sí? Dicho de otra forma, es casi idéntico, o sea, el man se volvió súper famoso y ayudó el desarrollo del circuito y todo con esto. Sumatoria de voltajes igual a cero. La suma algebraica de las diferencias de potencial a lo largo de una malla es cero. ¿Ya? Sumatoria de voltajes igual a cero. Sumatoria de corrientes igual a cero. Con eso se volvió, con eso ayudó a desarrollar toda la circuitería, todos los análisis, tanto eléctricos como electrónicos, sentaron bases de muchos desarrollos. Eso, sumatoria de corriente a cero, sumatoria de voltajes igual a cero. Y ya. Ahora, para poder aplicar las leyes de Kirchhoff, se debe adoptar una dirección de seguimiento consistente. ¿Sí? Es decir, nosotros mismos podemos definir la dirección o el sentido de de las corrientes dentro de las mallas. ¿Sí? Generalmente uno lo pone pues en sentido de la manecilla de reloj. Cuando aplica la segunda ley de Kirchhoff, las FEM o fuerzas electromotrices, ¿sí? Son positivas. Es decir, las que se desplazan con el sentido de la corriente, todos los electrones y toda la energía que conlleva esa corriente son positivas. Si la dirección de seguimiento supuesta llega al polo positivo de dicha FEM. No se me preocupen por esta, ¿sí? Ahorita vamos a ver en palabras cristianas qué significa. Si el seguimiento entra por el positivo, entonces esa fuerza se considera positiva. Si el seguimiento entra por el negativo, esta fuerza se considera negativa. Es muy sencillo, muy sencillo. Si la corriente o el sentido con la que nosotros dibujamos, si la corriente entra por positivo, se considera positivo. Si entra por negativo, se considera negativo. Ya lo vamos a ver. No se me preocupen. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá en este circuito. ¿Sí? Por ejemplo, nos dice, determine B sub 0 y la corriente. Obviamente la corriente, como es un circuito cerrado, ¿sí? Va a tener, la corriente es igual para todos. Entonces, solo con hallar PES I en cualquier elemento lo halla para todos. En el circuito que aparece en la figura. Entonces, ¿cómo se resuelve? Dice, primero se define el sentido de la corriente, convencionalmente con el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, vean, dibuja uno la corriente. ¿Sí? En este caso, manecillas del reloj. Lo otro, si observan aquí abajo, hay una resistencia con un voltaje ya definido, con el sentido de voltaje ya definido. ¿Sí? Y aquí arriba no, entonces aquí se considera más menos. Qué pena, yo voy a poner acá, voy a hacer una pequeña modificación, pero modificación no voy a... bueno, qué pena yo estar haciendo esto con ustedes, aquí como tan en vivo, pero es para que quede bien, bien hechecito el ejercicio. Mira, no me coges si es chiquito, no jodas. Ah, no lo coges si es chiquito. Mira ahí, más grande, sí. Entonces, ay, pero no dice nada. Listo. Tenemos.
Este es el mismo circuito y no que he traído de acá. Entonces, lo primero, ponemos la corriente. Si las resistencias y algún elemento no tienen polaridad, uno supone siempre, sin excepción alguna, sí, que las resistencias, la corriente siempre entra por positivo. Sí, siempre entra por positivo. A excepción, si se lo dicen explícitamente que no lo hace. Si en este caso, por ejemplo, me está diciendo que esta resistencia está polarizada negativa y positiva. ¿Sí? Para el ejercicio. Bien, entonces, según la convención, si esta flechita entra por negativo, entonces se considera negativo el elemento. Si entra por positivo, entonces se considera positivo. Miremos a ver. Entonces, por ejemplo, teniendo esta flechita para mirar esta primera fuente, ¿por dónde entra? ¿Por positivo o por negativo? Según el sentido de la corriente. Uy, perdón. ¿Por dónde entra? Aló, aló, aló. ¿Me Por cayó? negativo. Gracias. Entonces, vamos a analizar voltajes. Entonces, se aplica la ley de tensiones. Recuerden que tensión, diferencia de potencial o voltaje es lo mismo. Entonces, aplicando ley de tensión de Kirchhoff a lo largo del lazo, el resultado es. Entonces, ¿qué vamos a analizar esta vez? Vamos a analizar voltajes. Entonces, aquí entra por esta fuente negativo. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje en este dispositivo? 12 voltios. Pero como entró por negativo, entonces simplemente vale menos 12. ¿Sí? Menos 12. Seguimos el recorrido de la corriente. Nos encontramos otro dispositivo. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje en ese dispositivo? Voltaje en ese dispositivo por ley de Ohm. ¿Cuánto es el voltaje en este dispositivo? 4 por I. Correcto, recuerden, ley de Ohm, voltaje va a ser corriente por resistencia o resistencia por corriente, como lo quieran ver. Entonces, ¿qué corriente está fluyendo por esa resistencia? La misma que por todos, que es I. Entonces, el voltaje va a ser 4 ohmios por I. Y coloquialmente uno pone 4I. Como la corriente está entrando por positivo, entonces el elemento o la sumatoria queda positiva. Entonces es más 4I. Seguimos con el paso de la corriente, otro dispositivo. ¿Cuánto vale el voltaje en este dispositivo? Pues si observan, es una fuente dependiente. ¿Sí? ¿Pero de qué? Como tiene más menos y no una flechita, entonces es una fuente dependiente de voltaje. Entonces, este es el voltaje. ¿Cuál es el voltaje de este elemento? Es 2V sub 0. Como la corriente entre por positivo, se considera positivo. Entonces, véalo acá. Más 2V sub 0. Continuamos con el recorrido de la corriente, viene por acá, por acá, por acá, y ¡pum! Otro elemento. ¿Cuál es el voltaje de este elemento? 4 voltios, entonces 4. ¿Por dónde entra la corriente? Por menos. Ah, huevucha, como entra por menos, ¿sí? Entonces es menos 4. Bien, listo. Continuamos. Acá nos encontramos con un negativo, pero pilosos. Este negativo que está acá quiere decir que así va a medir la corriente, el voltaje V sub 0. ¿Sí? V sub 0. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nosotros estamos suponiendo que él siempre entra por un terminal positivo. Ahorita vamos a hacer digamos, ecuación de restricción. O, bueno, la podemos hacer directo, pero aquí el ejemplo nos lo propone por partes. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros siempre vamos a suponer que la corriente entra por el positivo de la resistencia. Es decir, que el voltaje en este elemento, ¿cuál es? Es simplemente corriente por resistencia. O sea, 6 por I. 6 por I. Y vamos a suponer que entra por positivo. Y ahora vamos a hacer el análisis con este voltaje que nos dice aquí abajo. No se me preocupen, es porque acá el ejercicio lo hace pues muy pedacito a pedacito. No lo hubiéramos podido definir de una vez ese valor como negativo. Pero bueno,
Y entonces acá ya está el análisis de todos los elementicos de la malla. Menos 12 más 4i más 2b sub 0 menos 4 más 6i. ¿Sí? Ya tenemos todos los voltajes en cada elemento. Pero resulta que acá el voltaje en esta resistencia, entonces aquí es donde yo les decía, ¿sí? Que se hace el análisis aparte. Voltaje en esa resistencia nos dice que la polaridad realmente es más menos. ¿Sí? Entonces B sub 0 realmente no es 6 por I, sino menos 6 por I. ¿Sí? Eso vale B sub 0. ¿Y qué pasa? ¿Qué es B sub 0 para qué es que lo vamos a usar? Simplemente para poder saber cuál es el voltaje de ese elemento de aquí arriba. ¿Sí? O sea, el voltaje en esta resistencia sí es normal, es 6I. ¿Sí? El voltaje en esta resistencia es 6I. Eso no va a cambiar. ¿Sí? Pero el voltaje B sub 0 sí está entrando por negativo. Y ese voltaje B sub 0 es el que nos va a ayudar a calcular este de aquí arriba. ¿Sí? Entonces ya simplemente reemplazamos. Este B sub 0, ¿dónde está? Pues se reemplaza en este valor. Esto es menos 12. Ah, bueno, menos 12 menos 4, pues menos 16. Más 4i. Este 4i con este 6i, 4 más 6, 10i. Aquí ya está. Entonces menos 12 menos 4 menos 16 y más 4 más 6 más 10i. ¿Sí? Y nos queda este elemento, que es 2 por b sub 0. ¿Pero cuánto vale b sub 0? Vale menos 6i. Entonces, menos 6 por 2, menos 12. ¿Sí lo están viendo? Vuelvo y repito, algo que no se haya entendido, o si lo ven, que realmente es simple. Profe, yo no entendí esa parte de por qué aquí da 6i positivo y abajo menos 6i. Ah, listo, listo. No hay problema. Entonces voy a copiarlo allí para que lo analicemos más pequeñito. Listo. Cuando nosotros estamos analizando estos circuitos, uno siempre va a suponer que por las resistencias entran más menos, más menos, más menos. ¿Sí? La corriente siempre entra por el positivo de la resistencia. Bien, haga de cuenta que esto aquí no está. ¿Sí? Entonces, uno siempre analiza el circuito con resistencias positivas. ¿Sí? Entonces dice, acá viene menos 12, luego más 4i, por acá entra más 2b sub 0, por acá viene menos 4, y por acá viene, es una resistencia, es decir, que uno siempre la observa o la toma en una malla como si fuera positiva, es decir, más 6i. El voltaje en esa resistencia es 6i, ¿cierto? Igual a 0. Esto es una ecuacióncita. Esta es la ecuación 1, por ejemplo. ¿Sí? Pero resulta que aquí nosotros tenemos una fuente dependiente. Esa fuente dependiente depende del valor B sub 0. ¿Sí? Del valor B sub 0. Entonces nos dice, bueno, ¿cuánto vale B sub 0? ¿Dónde está B sub 0? B sub 0 está aquí abajo. ¿Sí? Posterior, vean, no tiene nada que ver con el análisis de la malla. ¿Sí? Esa parte. ¿Y B sub 0 cuánto vale? B sub 0 me dice que es un valor, que es el valor de voltaje de esta resistencia, pero con signo cambiado. ¿Por qué? Porque me dice que B sub 0 no es más menos en el sentido de la corriente, sino menos más. Pero es porque me lo dicen acá. ¿Sí? Viejo David, es porque me lo dicen acá. Bien, si no, si solo me dijeran B sub 0, pues yo supondría que esto es menos más. Pero como el ejercicio muy dramáticamente me dice, no, tome B sub 0 o el valor de esta resistencia, pero con signo contrario. Ah, bueno, entonces esto realmente es menos 6i. Pero se analiza es aparte de la mallita básica. O sea, la malla se analiza con resistencias siempre entrando por positivo.
¿sí? La malla se analiza siempre con resistencia entrando por positivo. Bien, mientras que acá, abajito, la segunda ecuacióncita, ¿sí? Esta va a ser la ecuación 2, nos dice que este voltaje entra por negación, o sea, que el V sub 0 se toma es de forma inversa al voltaje en esta resistencia. Entonces, por eso V sub 0 es menos 6i, pero porque me lo dice el ejercicio acá. Bien, entonces ya, listo, ahí simplemente con 2 en 1, entonces con 2 en 1, entonces tengo menos 12 más 4i más 2b sub 0. Ah, pero es que b sub 0, ¿cuánto vale? Vale menos 6i menos 4 más 6i igual a 0. Muy sencillo, entonces esto es menos 12 menos 4, esto es menos 16. Tengo acá, bueno, y las i quedan, esto es 2 por menos 6, bueno, esto es 4i, y acá 2 por 6, 12, y más por menos, menos. Esto es menos 12i más 6i. Eso es igual a 0, es decir, 16 se está restando, lo llevo al otro lado a sumar, y esto es 4 menos 12, este 4 menos 12 menos 8, más 6 va a ser menos 2. Entonces simplemente menos 2i va a ser igual a 16. ¿Sí? Finalmente la corriente me dice que es menos 8 amperios. Creo que me comí algún signo o si da menos 8. Ah, no, sí, sí da menos 8. Entonces acá, después de resolverlo, vean, corriente igual a menos 8 amperios y ya reemplazando ese valor, digamos acá en la ecuacióncita, entonces 6 por 8, menos 6 por menos 8, menos por menos más, y 6 por 8, 48 voltios. ¿Sí? Pero entonces, nuevamente, lo que hay que tener en cuenta es, cuando analiza las mallitas, uno siempre entra por positivo las resistencias. ¿Sí? Y las voltajes y ya las ecuaciones de restricción, o pues ya así por ley de Ohm y todo, pues es muy sencillo. ¿Sí? Simplemente mira uno lo que le están pidiendo ahí. En este caso, la corriente entraba por menos, entonces B sub 0 es igual a menos 6i. Pero era solo para hallar el B sub 0 y poderlo relacionar con la fuente dependiente de arriba. Un poquito mejor. Por mi lado, sí, profe, ya la capté. Listo, muy bien. Chachos, bien, si la entendieron, vieron pues, la aplicación de la ley de tensiones de Kirchhoff, ley de tensiones o ley de voltajes de Kirchhoff, como lo quieran ver, o ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Sí? Si lo ven, es muy fácil analizar las mallitas. ¿Sí? Por el momento estamos analizando una. La otra semana ya empezamos con el análisis ya por nodos y por mallas ya completo. Sí, basado obviamente en esta ley. Por el momento estamos solo aprendiendo a usar la ley en mallitas y en noditos simples. Ahí como la ven, ¿entendible? Por mi parte, sí, profe. Bien, bien. Entonces, por favor, les pido que se tomen otros 10 minuticos para poder hacer este circuito. Entonces, por favor, hallen Bx, ¿sí? Y B sub 0 en el circuito. Entonces, una hojita y juiciosos.
Listo, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Cuánto les dio? ¿Sí llegaron a Profe, los valores que dice ahí? Profe, y es igual a un amperio. Perfecto. Corriente es igual a un amperio, sí, señor. ¿Y los demás valores? Pues Bx igual a pues, 10 ohmios por un amperio con ley de Ohm, 10 Tal voltios. cual. Y B sub 0 es igual a menos 5 ohmios por un amperio, que es menos 5 voltios. Tal cual. Excelente, Sebas. ¿Todos tienen esos mismos valores o de pronto no saben cómo llegó Sebas a esa conclusión? profe, yo llegué a ese valor, pero pues que yo sepa cómo llegué, más o menos, pero llegué. ¿Cómo así? Listo. Entonces, rayémoslo. Listo. Chuchun. Sí, Voy profe, por a... mi parte los mismos. Perfecto. Entonces, rayémoslo por si alguien de pronto tiene dudas. Entonces, listo. Entonces, tenemos que, por ley de tensiones de Kirchhoff, la sumatoria de los voltajes tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Listo. Vamos a ver. Entonces, me dice, lo primero, dibuje el sentido de la corriente. Entonces, yo cojo y digo, yo quiero una corriente en este sentido. Manecillas del reloj, y esto se va a llamar I. Voy a empezar acá. Y se encontró este elemento. Ese elemento tiene un voltaje de 35, ¿sí? Pero entra por negativo, antes de menos 35. Listo. Ahora, él continúa y llega a este elemento. Este elemento podríamos llamarlo 10i, pero voy a generalizarlo como simplemente bx. Entra por positivo, entonces más bx, para que observen que también lo podemos hacer así. ¿Sí? También lo podríamos ver directamente con la corriente, o sea, como quieran. Pero lo voy a hacer así para que veamos las dos, cuánto vale x, b sub 0, en fin. Luego, la corriente sigue andando y ¡pum! Se encuentra otro elemento. ¿Cuánto vale? El voltaje en el elemento vale 2bx. ¿Por qué signo entra? Positivo. Entonces esto es positivo. Y él sigue andando, la corriente sigue andando y encuentra este elemento. ¿Sí? ¿Cuánto vale ese elemento? Esta vez lo voy a hacer no aquí por 5i, sino que lo voy a definir simplemente como b sub 0. ¿Sí? Como para que vean que sin importar cómo lo hagan, debe llegar al mismo resultado. ¿Sí? Entonces voy a definirlo ustedes por los nombres. Podría hacerlo directamente con la i, pero es exactamente igual. Voy a hacerlo con los nombres. Entonces acá entra b sub 0, pero ¿por dónde entra? Por negativo. Menos b sub 0. Ya no hay más elementos, entonces vale simplemente 0. Ya tenemos la ecuación CIT. ¿Sí? Vean que no la definí a partir de las resistencias, sino de los valores de voltaje que están ahí. ¿Y entonces qué hago? Pues los defino aparte. No hay ningún misterio. Entonces, Bx, miremos Bx. Bx, ¿cuánto vale? Entonces nos venimos para acá, miramos Bx. Bx va a valer simplemente resistencia por corriente, es decir, 10 ohmios de la resistencia por la corriente, que sería I. Bueno, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, ¿sí? Y vamos a ver cuánto vale B sub 0. B sub 0, ¿cuánto vale en términos de la resistencia? Pues sub 0 va a valer 5, ¿sí? Pero con respecto a este B sub 0, va a ser negativo a I sub 0. Listo, ecuación 3. Y prácticamente ya lo tenemos resuelto. ¿Por qué? Que reemplazando con 1, entonces le voy a decir con 2 y 3, con 2 y 3 en 1, se tiene. Entonces, menos 35 más Bx. ¿Bx cuánto vale? Vale 10i. Entonces, 10i. Más 2 por Bx. ¿Bx cuánto vale? 10i.
menos B sub 0, menos B sub 0. ¿Cuánto vale B sub 0? Vale menos 5 y sub 0. Y todo esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Y ya, entonces aquí, ¿qué me queda? Queda menos 35, lo voy a mandar para el otro lado. Está restando, pasa a sumar. Acá me queda. Esto es 20 y esto de acá es más 5. ¿Sí? Entonces me queda 10 más 20 más 5, 35i igual 35 que está sumando, ve que está restando, lo paso al otro lado a sumar. Y simplemente i va a ser igual a 35 sobre 35 para un total de 1 amperio. ¿Sí? Y ya con este amperio, digamos que es la ecuación 4, entonces puedo reemplazar con 4 en 2 y 3. Entonces tenemos Bx va a ser igual a 10 por I, y vale 1 amperio. Entonces Bx va a ser igual simplemente a 10. Listo. Y B sub 0 es menos 5 por I sub 0. ¿Cuánto vale I sub 0? Vale menos 5 por 1 amperio. B sub 0 va a ser igual a menos 5 voltios. Y ya tenemos todo, 10 voltios y 1 amperio. Ya tenemos todo. Aplicando ley de voltajes de Kirchhoff. Esto sí le dieron la mayoría, sí la pudieron solucionar, llegaron a eso mismo. Sí, señor. Sí, profe. Excelente, me alegra mucho. Bien. Vamos con el último, claro que ya en las 5:44. Entonces, analicemos este así muy rápidamente. Mentira, no, ¿para qué lo vamos a dejar ahí cortado? Vamos a dejar hasta ahí, muchachos. ¿Sí? Les deseo una muy buena semana. Nos vemos el otro lunes. El otro lunes terminamos esto, iniciamos ya análisis nodal y mallas y les dejo tallercitos y ya empezamos a preparar para el retorno al laboratorio. Por el momento les deseo una muy buena semana, muchachos. Profe, ahorita Luego, se profe. sube esta Bien. presentación, ¿verdad? Señor, recuerden, para dentro de 15 días, simulaciones en Proteus, señor. Señor. Bueno, profe, saludos. Hasta luego, que estén bien. Simulación. Dígame, ¿Podría, pues, decir la tarea para dentro de 15 días, por favor? simular la fuente que investigaron. Ah, la que investigamos. Ah, Sí, sí, yo ya la tenía ya preparada. pues yo tomé los pantallazos del esquema pues del montaje. excelente, solo es montarla entonces y ya, eso es lo que van a pintar dentro de 15. Listo. Hasta luego. Listo, se va, se cuidan. Que estén muy Profe, bien. una pregunta, es que Sí, señor. yo estaba mirando una otra fuente y en esa fuente que yo encontré es como con un poquito más compleja y el señor pide que le compre un dispersador, creo que se llama así. Es un Disipador. disipador. ¿Sería bueno hacerlo o eso ya depende? Sí, realmente es muy bueno. Claro que si vamos, por ejemplo, la que me enviaron por costos es de 1 amperio y la de 1 amperio no calienta tanto, ¿sí? De 2 amperios para arriba, sí es muy bueno tener un disipador. Si es de 3 amperios para arriba, ya es necesario, es obligatorio tener un disipador con aislante térmico, o sea, todas las de la ley, ¿sí? Pero es que como nosotros vamos a hacer una fuente pequeña con un transformador barato, ¿sí? De 1 amperio, esos valen como 8.000 pesos ahí por ventanilla, ¿sí? Da poquita corriente, 1 amperio es suficiente para todo lo electrónico, pero es pequeño realmente. Mientras que no sé de pronto el que usted vio de cuántos amperios era, y por eso era tan necesario disipador, ventilador, de todo. Por el momento, un disipador metálico es más que suficiente, uno de aluminio es más que suficiente. Pero entonces uno ahí cómo sabe cuál comprar, cualquiera.
o hay algunas especificaciones? Listo, déjeme, yo miro si encuentro un documentico para que usted sepa cuál. Ah, ¿Sí? bueno, De todas formas, si puede, donde los vaya a ir a comprar, dígale que un disipador para un elemento, para un dispositivo de 1 amperio. bueno, profe. ¿Sí? Gracias. Profe, Listo. ¿y para cuándo Señor, tendríamos que tener ya la fuente pues armada final físicamente? de semestre, pero Para vamos final a de ver. semestre. Sí, sí, vamos a ver cómo se maneja las PCB en Proteus, vamos a hacer ciertas cositas antes de empezar a montar. Listo, profe, muchas gracias. Hasta Listo, luego. señor. Profe, Vemos, señor. ahorita usted sube esa presentación, ¿verdad? La de las En leyes este momento lo de... va a subir, sí, señor. Listo, profe. Era eso. Listo, vale. Gracias, profe, gracias por todo. Vale, que estén bien. Hasta luego. Chao, está bien.